Bueno, hola, buenas noches. El día de hoy les voy a hacer un repaso con la intención de que podamos tener algunas cosas claves. Ustedes todos tienen el sílabus y pueden verificar los temas y además ustedes han llevado pediatría el año pasado, entonces tienen toda allí la información, ¿no? Bueno, les deseo mucha suerte y por otro lado, son temas frecuentes. Acá nadie jala a nadie, o sea, todos somos adultos, todos aprendemos a ser responsables y ya ustedes están a un año de ser doctores. Entonces, no es que la doctora me jaló, el examen está difícil porque no está difícil, pero obviamente si yo no tengo tanta información, pues voy a dudar más, entonces siempre le dan bien su pregunta, el examen va a durar 45 minutos. Y como dice las directivas del examen, no se acepta corrector. Es un examen donde no van a utilizar celular, pueden llevar calculadora porque va a haber una pregunta de balance. Pero fuera de eso, van a ser diferentes tipos de examen, entonces no va a haber, y son 45 minutos que tienen que aprovechar porque son 20 preguntas. Y no es negociable, o sea, acá no es que yo me paré, me pide corrector, porque no, el corrector, así tú pongas sí o no, o sea, esa pregunta va a marcar la clave que tú has colocado. Entonces, por otro lado, mi recomendación, lean bien, marquen marquen bonito allí, si dice acepto, si dice cuál, si dice falso, o sea, traten de marcar y son diferentes exámenes. Entonces, y no quiero reclamos porque somos adultos todos y se supone que vienen ustedes de una curva de aprendizaje y espero yo todos estén leyendo información. Y bueno, con relación, no me tengo miedo, o sea, yo siempre he dicho y voy a decir mil veces, cada uno sabe que estudia, cada uno está acostumbrado a ciertas cosas, pero en el externado este es un paso, y al otro año ustedes terminan, van a su internado y ya todas las mañas, cosas irregulares que hayan podido hacer se acabaron, porque de ahí en el ENAM lo vas a hacer solo, en adelante tus años de residencia lo vas a hacer solo. Entonces, la idea en esta rotación de externado es el autoestudio, el tratar de enfocarme en los temas más importantes. Y necesito que pongan atención más que todo para recordarles esta información que ya tienen del año anterior, ¿no? Y no es que uno, o sea, uno como médico se agarre con algo, recordarle siempre que el 70% de la evaluación lo da las prácticas, no lo da la parte igualito, tanto para el caso nuestro externado, el 70% sigue siendo las prácticas. Si en las prácticas hospitalarias no has faltado, no hay forma como has podido justificar, ahí está el problema, tú lo has generado. Entonces, el examen es el 30, total 30% para más que todo ver cuáles son los puntos claves en NEO, que como en algún momento a los alumnos me ha tocado decirle, pues ustedes revisan el examen de NA, siempre van a preguntar de NEO. ¿Por qué? Porque la población pediátrica es una de las más importantes, porque cuando hagamos serum, pues vamos a atender los partos y tenemos que captar los signos de alerta, ¿no? Fuera de eso voy a apagar mi cámara porque estoy por de 24 horas y se lo juro estoy súper ojerosa y ya hasta los ojitos me duele, pero igual me he tomado el tiempo de poderle hacer este conversatorio más que todo porque la intención es que de estos temas van a venir la gran mayoría de preguntas, no del mismo tipo, pero es más que todo para enseñarle algunas cosas que puedan ayudarle a responder mejor, ¿no? O sea, así no se memoricen las preguntas, aprendan el tema, ¿ya? Las preguntas, ninguna de este tipo de preguntas va a venir, es un simulador, y por otro lado, los que sí van a venir son los temas que hay en esta premisa, ¿no? Y después va a venir misceláneas de otro tipo de preguntas que van a ser dos, que son las difíciles, que más que todo es para poder, pues, darle un poco más a aquellas personas que leen un poquito más y poderlas ayudar a hacer la diferencia. Los exámenes son así, el nivel de complejidad es 50%, 25% es transitorio y el 10% suele ser la más complicada. Y bueno, ya dicho esto, voy a empezar a grabar la clase.
y los compañeros que no pudieron asistir lo van a poner porque gracias a Dios me han dado acceso a poder grabar. La vez anterior que yo les dije que les iba a dar la charla, yo las grabé, pero no sé qué pasó, no sé, luego conversé con la jefe y me dijo que dentro de las primeras semanas se han hecho modificaciones en el Canva y por eso que no se había podido subir el video y parece que fue eliminado de la misma que se estuvo. Bueno, pero chicos, ya ahora empiezo y bueno, lo otro que quiero decirles es que en el ciclo anterior tuve un poco de disconformidad con muchos porque me comenzaban a decir que de repente mis alumnos salieron bien y eso no es cierto. O sea, todos son mis alumnos, yo soy coordinadora de todos. Cada cosa que pase de forma negativa, de alguna forma yo tengo que solucionarlo. Entonces, discreparon mucho porque, no, que por qué tal fulanita yo la vi repasando. Este repaso va a ser pasado a sus compañeros, o sea, ustedes van a tener los temas que yo estoy tratando. Esta parte del repaso tiene el 90% de las preguntas. Ya la otra parte ya las tienen que ustedes ver o sea, tienen que, o sea, en teoría, tienen que leer todos estos temas, de preferencia que ya están en el examen, el 70% de estos temas, y a los otros son, pues, los que, como les dije, son dos a mucho tres preguntas que van a ser un poquito más difíciles y las demás son sencillas. Entonces, ya comentándoles esto, y yo no tengo ningún favoritismo con mi grupo al cual enseño, no tiene nada que ver, o sea, si ellos saben más o no saben tanto, ya cada uno juzga y les digo esto claro porque en el anterior grupo sí me pasó que dijeron que habían visto a una chica viendo un repaso que no, yo no le doy el examen a nadie. O sea, las personas que me han tocado de docentes saben que yo soy una persona muy exigente y siempre lo voy a hacer. Entonces, y no tengo preferencia, no, no es que me engancho con nadie, ni entonces, como les he dicho a mis alumnos también, esto es para todos, este es un recordatorio y la idea es que no tengan miedo al examen, créanme, el examen, ahora que ustedes van a ver los temas que yo voy a hablar, o sea, se van a acordar, van a darle prioridad, vamos a recordar, pero o sea, no pueden dejar de revisar por más que yo haga este tipo de exposición, que no es la idea, porque es una exposición de repaso, ¿sí? Y en los repasos son 20, 40 minutos, ¿no? Pero de nada sirve si ustedes no revisan un poquito más a fondo cada tema, pues probablemente, y no se enganchen con la pregunta, porque ninguna de estas preguntas van a ser similares en el examen, ¿sí? Bueno, ya he mencionado esto, de poner mi cámara. Ahora voy a poner, a empezar a grabar, ¿ya? Un poquito. Bueno, son 71 personas, yo supongo que las demás están trabajando o algo, igual está grabado, ¿ya? Bueno, Recording in progress. buenas noches. El día de hoy voy a hacer el repaso del área de neonatología, del segmento de externado de pediatría. Bueno, primero vamos a hablar dentro de las preguntas más importantes siempre en neonatología, es un tema muy abordado, es sepsis neonatal. Y dentro de ellos nos preguntan cuál es el agente más frecuente, cuál es el antibiótico que necesita, cuáles son los factores de riesgo. Entonces, en esta pregunta nos relata cuáles de los siguientes patógenos es el que tiene menos frecuentes en meningitis neonatal. Entonces, pues si yo agarro y empiezo a observar y empiezo a recordar que dentro de las causas más frecuentes de sepsis precoz está el estreptococo grupo B o Agalactiae a nivel mundial y a nivel de Perú está la Echerichia. Por otro lado, se habló de prematuros extremos, está la listeria y la Haemophilus influenza es súper rara porque la Haemophilus influenza, recordar que está dentro de la vacuna de los 2 meses. Entonces, cuando yo veo las alternativas, pues dentro de ellos está el Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo, después el Agalactiae, que es el Streptococcus pulbo B, que es el nombre específico, la Listeria mononucleosis también, la Klebsiella también es parte del grupo de gram negativos que tenemos en la flora vaginal de la mujer, y el Haemophilus influenza. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Haemophilus influenza porque es la menos frecuente y la más frecuente por encima de los 2 años. ¿Ya? Por otro lado, recordarles también que aparte, ¿qué clínica puede tener todo? Hipoglicemia, taupolina, quejido, aleteo, ictericia. Puede también, un grupo muy pequeñito puede también ser muy fulminante y hacer un shock rápidamente séptico.
pero sin embargo, pues el tratamiento oportuno va a evitar pues esta mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué se le coloca? Una ampicilina más un aminoglicósido, que puede ser la gentamicina o la mecacina. Y si yo empiezo a ver si el paciente tiene síntomas de neurológicos, yo tengo que empezar ya a pensar que no solamente se trata de sepsis, sino que de repente hay un compromiso en el sistema nervioso central. Y ahí es cuando yo de repente decido ampliar la ampicilina con la cifoxacina. Por otro lado, en el caso de sepsis tardía, las sepsis tardías son las sepsis que usualmente se asocia con relación a factores intrahospitalarios, ¿no? Dentro de los gérmenes tenemos a todos los que están colocados en los dispositivos que el niño, ya sea un tubo, ya sea un catéter venoso central, ya sea un postoperado por cirugía, y cuáles son los agentes intrahospitalarios: el estreptococcus epidermidis, el estreptococcus aureus, la pseudomonas, la cándida, E. coli resistente, y usualmente el tratamiento inicial es entre banco y amica y en algunos casos amphotericina y va a depender del germen, ¿no? La mayoría de la mayoría de gram positivos, la cobertura es con vancomicina, y los negativos puede ser desde amica, perdón, amica, mero, genta, inclusive podemos hasta ampliar. ¿Ya? Por otro lado, recordarles que hay un montón de factores de riesgo dentro de la prematuridad, ruptura prematura de membranas, retinitis, la colonización en algunos países a las 34 semanas se saca colonización de la secreción vaginal en búsqueda del estreptococo grupo B, el que lo ve anterior a grupo B, y bueno, con relación a la parte tardía, prematuridad, antibióticos prolongados, catéteres, inhibidores de bomba de protones, tratamiento de corticoides, anticolesterol y problemas gastrointestinales. Entonces, ¿qué clínica puede presentar un paciente? Todo eso de acá, de fiebre, taquimia, problema. Entonces, en un caso puede venir, por ejemplo, un paciente con RPM de 18 horas que empieza a presentar dificultad respiratoria, hipolicemia, luce tóxico o luce hipoactivo. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de esto? Si yo me voy a los factores de riesgo, tengo la ruptura prematura de membranas, tengo la clínica, y yo tengo que pensar en sepsis temprana, ¿no? Y de repente me pregunten, no sé, les pongo un ejemplo, no digo que es la que voy a venir, pero ¿cuál es el tratamiento de elección? Pues tienes que colocar el tratamiento, ¿no? Sin olvidar que dentro de los exámenes complementarios está el hemograma, la proteína C reactiva, también tenemos que ver si las plaquetas están alteradas y solicitar los hemocultivos, que son el gold standard. Entonces, mencionado esto, ¿cuál es el tratamiento empírico inicial de la sepsis neonatal precoz? Pues la doctora me dijo que es la ampicilina más un aminoglicósido o la ampicilina más una gentamicina o amicacina. Entonces acá le sería la alternativa. Entonces, dentro de las patologías o complicaciones asociadas a la prematuridad, tenemos a una muy importante que es la enterocolitis necrótica. Usualmente esta se debe a diferentes situaciones, como por ejemplo, usualmente los prematuros pueden también tener una flora muy inmadura, no solo intestinal, sino a través del sistema inmunitario. Y esta deficiencia inmunitaria seguida a una progresión lenta de la vía aérea, o sea, de lo que el niño poco a poco va comiendo en la vía oral con esta lechecita que va aumentando. Hay gérmenes que pueden producir esta enfermedad, como cuál, el Escherichia coli, el Clostridium perfringens, el rotavirus, que es un poco más raro, pero igual lo describe la bibliografía, ¿no? La lactancia materna es un factor protector, y bueno, ¿cuáles son factores de riesgo? La policitemia, volúmenes de concentración alta de la vía enteral, o sea que muy rápido le progresa día a día la toma de leche, algún episodio de necesidad de oxígeno de repente al nacimiento o que el paciente nació con shock, ¿no? Y dentro de la clínica usualmente es la distensión abdominal dentro de los primeros signos y luego después la deposiciones. Usualmente la población más frecuente es la segunda semana, pero también la literatura menciona que el 15% se puede presentar los primeros 3 días, ¿no? Esto también el paciente empieza a evolucionar de forma inadecuada y pues empieza ya a dar lugar a la sepsis y posteriormente el shock. Recordarles también que está el signo radiológico más típico es la neumatosis
Y en casos de donde hay mucha severidad, donde hay una perforación intestinal, se habla de el neumoperitoneo. Entonces tienen que por ahí aprender y recordar eso. ¿Ya? Por otro lado, recordar también los reparos que hay y estos cierres que son tan importantes. Recordar que esta circulación fetal cambia cuando el niño se convierte recién nacido con el primer llanto, en donde se producen diferentes tipos de situaciones, como cuál es el cierre del foramen oval dentro de los primeros 3 meses, el cierre de ductos dentro de las primeras 7 semanas. Doctora, pero yo he escuchado que las 24 horas sí, ese es el cierre fisiológico, un cierre más que todo fisiológico. ¿Qué significa? O sea, del mismo proceso, pero cuando hablo de cierre es cuando ya se formó este tejido que se da al séptimo día. Entonces, ese ya es el cierre anatómico. Entonces, y lo otro, el cierre del conducto de Arancio, que justamente hay una obliteración, recuerdan la circulación, que a través de la vena umbilical, viene un porcentaje de sangre y pasa a través del conducto arancio para ir al corazón. Pero recordarles siempre también que este conducto, con las primeras respiraciones y llantos, se oblitera, ya no pasa sangre, se cierra. Entonces, en este tipo de preguntas me dicen, bueno, en la circulación fetal, el conducto venoso de Arancio, ¿qué pone en comunicación? Yo me tengo que acordar de esto. El conducto de Arancio, usualmente, según la imagen o lo que yo me acuerde, ¿qué es lo que genera? Bueno, doctora, yo me acuerdo que la vena umbilical con la vena portal se juntan para poder llegar a la vena cava inferior e ir a la aurícula derecha. Entonces, esa es la alternativa, pero no olvidarse de que hay diferentes tipos de cosas, como por ejemplo, ¿no? El cierre del ductus da futuro este más famoso ligamento arterioso, el de Arans, ligamento venoso. Sí, ahí hay varios más, ¿no? Por otro lado, bueno, otro de los temas también súper preguntados, es la hipoglicemia, ¿no? Dentro de la hipoglicemia, recordar siempre de que dentro de las primeras 24 horas, independientemente de los factores de riesgo, el nivel de glucosa en promedio es 48, a las 24:50 y por encima de las 48, 60. Entonces, en este caso me hablan de que la hipoglicemia, un recién nacido hijo de madre diabética, se presenta o sea, habla del tiempo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, el tiempo, bueno, la otra me dijo que dentro de las 24 horas, sí, la gran mayoría. Entonces, doctora, yo ya califiqué primero el nivel de glucosa y tengo que ver si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas. Si el paciente tiene síntomas, lo que yo hago es darle endovenosa, dextrosa, 200 miligramos por kilogramo o 2 mililitros por kilogramo de glucosa al 10%. Entonces, si yo les pregunto, un paciente pesa 2 kilos 500 y 2 kilos 500, ¿cuánto le toca de glucosa en una hipoglicemia asintomática? Ustedes me van a decir, sigue, disculpen, sigue en la diapositiva anterior, Sí, ¿sí? doctora, está en la Sí, enterocolitis doctora. Sí, necrostática. con tricolitis. Es que ¿saben qué? Lo que pasa es que como están entrando muchas personas, otra vez tengo que, a ver, interrumpo ya no voy a citar a nadie más. O sea, tengo que salir Tranquila, para doctora. y ahí se pierde. Ya, entonces, dame un ratito. Ahora sí, ¿sí? Pueden ver. Sí, sí, ahora sí, doctora. Listo. Entonces, en el caso de hipolisemia, pues, ¿cuál es el tratamiento? Va a depender. Si es sintomático, como les dije, se da 200 miligramos por kilogramo, que es el equivalente a 2 mililitros por kilogramo de glucosa al 10%. Siempre solo al 10%. O sea, si el paciente, por ejemplo, pesa 2 kilos, doctora, 4 mililitros, de dextrosa al 10%. Esa es la indicación, claro que sí. Y si el paciente es asintomático, va a depender de cómo está el bebé, ¿no? Si el bebé está sintomático, pues si pesa 3 kilos, yo sé que a las 24 horas un bebé, el primer día, en el caso de los términos, reciben de 60 a 70. Como toca 24 horas, pues yo le pongo 80. 80 por 3 kilos que pesa mi bebé, 240 mililitros en el día, en un día que es 24 horas. Entonces, ¿cuántas horas tiene el día? 24. Se lo divido entre 24 y sería 10 mililitros por hora. Eso siempre y cuando el paciente no,
no tome vía oral y todo sea endovenoso. Pero si el paciente tolera vía oral, el volumen total nos salió 240, yo lo puedo dividir si el niño toma la leche cada 2 horas o cada 3 horas. ¿Cómo fraccionamos? Dividimos entre 12 o 8 tomas y eso es lo que me sale dependiendo de lo que yo elija. ¿Ok? Entonces, por otro lado, recordarles también, aparte de eso, que bueno, la hipoglicemia, pues estos factores de riesgo como cuáles, prematuridad, pequeño pérdida gestacional, diabetes, asfixia y otros, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas inespecíficos? Tremores, cianosis, convulsión, taquicardia, letargia, retraso, ¿no? Y bueno, otro de los temas muy preguntados es el agua, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no está incluido en la prueba de agua? Y por favor, lean tranquilos, lean bien. Muchos se confunden en esta pregunta que es muy sencilla. Entonces acá sería la tensión arterial, ¿no? Recordarte el Algar, te da un puntaje, tengo que aprender los puntajes, y bueno, en este caso la apariencia, el pulso, los gestos, la actividad y la respiración. Y cada puntaje, ¿qué significa? Por otro lado, en el caso, bueno, esto lo he puesto, es una pregunta más difícil, pero igual. A mí me vino cuando yo fui alumna para mí, por eso le he puesto, que para que vean que no siempre todas las preguntas son sencillas. Señala el fármaco que disminuye la ictericia fisiológica cuando la madre lo ingiere en el tercer trimestre, ¿no? Bueno, la digoxina, la ampicilina, todas estas menos el fenobarbital no interfieren en la eliminación, no se contribuye en la excreta de la bilirrubina. Pero el fenobarbital, y dentro de los efectos que puede generar, puede disminuir la ictericia fisiológica en el bebé. Eso no se supone que necesariamente yo debería decir, ay señora, para yo evitar usted los últimos meses tiene que tomar fenobarbital. No, pero sí en el caso de algunas mujeres se ha estudiado de que pues antes, a los 20 años se daba, pero ahorita no hay ninguna guía, ¿no? Es más que la lactancia y que siga ganando peso para que elimine a través del popó y la micción porque el fenobarbital aumenta la conjugación de la bilirrubina a nivel del hígado fetal y disminuye los niveles de bilirrubina indirecta y por lo tanto disminuye la gravedad. Pero recordarles siempre que la ictericia fisiológica, afortunadamente los valores no son tan altos y por lo tanto no hay tanto riesgo para el bebé. ¿Ya? Por otro lado, de las preguntas muy frecuentes también siempre es atención inmediata. Recién nacido que nace a las 42 semanas de edad con antecedente de líquido amniótico meconial, espeso, no llora, poco esfuerzo respiratorio. ¿Cuál es la primera medida a tomar? Entonces yo tengo que recordar siempre que antes de iniciar mi reanimación, yo tengo que hacer 4 preguntas al momento de hacer mi historia. Luego cuando el niño ya nace, tengo que hacer 3 preguntas para ver, ¿no? Si este paciente es de una edad, la edad gestacional, tengo que ver si el paciente llora o el tono. Entonces yo allí en esa parte tengo que decir, bueno, a ver, ¿qué tiene este paciente? ¿Cuál es la primera medida? Tubo, colocó apertura de vía aérea, paso correctivo, ventilación positiva. Entonces yo me encuentro en la disyuntiva de no sé qué hacer. Bueno, recordarle siempre que tenemos que, ante todo, hacer las medidas de pasos iniciales, que es proveer calor, posicionar la cabeza y cuello, aspirar las secreciones si es necesario y secar. ¿Cuál sería la más asertiva? Apertura vía aérea, estimular el sistema. Por otro lado, la posición de faltaba es importantísimo recordar que es un proceso de hiperextensión nada más, y bueno, si nos preguntan cuál es la correcta, es la promedio, ¿no? Que el niñito no hiperextiende demasiado ni flexiona mucho, para que le permita ayudar que este ingreso de aire también se salga, para que se pueda adaptar. Por otro lado, siempre tengo que, al momento de nacer, yo tengo que preguntarme, ¿respira o llora? Y siempre ocultarle, ya sea en la base del cordón. Debo contar 6 segundos y multiplicar por 10. Y si la frecuencia cardíaca es menor, tengo que empezar a proporcionar ventilación. Por otro lado, siempre tengo que recordar que en algunos casos, si el niño llora bien, la frecuencia está por encima de 100, pero persiste la cianosis central, tengo que decir, bueno, tengo que igual yo medir por su simetría, ¿no? Para confirmar si esta cianosis que me parece central
es ideal porque en algunos casos algunos pacientes son de tez más oscura y nos impresiona una fase hacia otras. ¿No? Por otro lado, la ventilación positiva es uno de los pasos más importantes al momento de una reanimación. Entonces aquí yo tengo que recordar cuáles son las indicaciones de ventilación positiva, pues doctora, si el paciente tiene jadeo o apnea o la frecuencia por debajo de 100. Entonces ahí siempre ya tengo que, en la medida posible, ir vigilando. ¿Cuáles son las otras? Que la saturación de oxígeno, a pesar perdón, que la saturación es baja a pesar del suplemento de oxígeno, a flujo libre, ¿no? Entonces, acá recordarles las tablas. Entonces, si me dicen el paciente tiene un minuto, pero satura 60, pues es lo esperable, no me estreso, ¿no? Pero tengo que ver los demás signos, cómo están, ¿no? Y siempre, pues, el paciente cuando lo reanima, pues está mirando aquí el tórax para ver estos movimientos de ampliación necesarios. ¿Cuál es el ritmo? La idea es obtener de 40 a 60 respiraciones por minuto. Cuenta y siempre tienes que contar en voz alta, ¿no? Ventilados 3, ventilados 3, ventilados 3, y siempre recordarme la forma en cómo lo tengo que hacer, ¿no? Y además de eso, pues idealmente nosotros damos una presión de 20 a 25 centímetros de agua. Y no debo no hacerlo tan fuerte, tan exagerado, más que todo cuando utilizo una bolsa autoinflable, ¿no? Hay algunos que se llama CPAP o una vía, una pieza en T en donde yo voy viendo la cantidad de presión que voy ejerciendo. No olvidarse también que al momento de sellar yo realizo un sellado en forma de C y luego en E, y que la mascarilla no debe ser muy grande y debe cubrir el mentón y no debe el mentón, la boca y la nariz, más no los ojos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Los pasos correctivos. Y este es el desglose de los pasos correctivos, ¿no? Mascarilla, reposicionar, doy 5 ventilaciones, otra vez donde tengo que ver, verificar el movimiento del tórax, luego succión, apertura de boca, y otra vez vuelvo a dar ventilación positiva 5 veces más, y luego aumento la presión, y si no mejora mi paciente, sigo con el paso de vía alterna. Siguiente. Bueno, dentro de otras preguntas, como ya les mencioné y lo vuelvo a tocar, el APGAR. El APGAR es algo que siempre me van a preguntar. Un puntaje corresponde a un recién nacido que presenta al minuto. Mano cianótica, frecuencia 110, esfuerzo respiratorio irregular, flacidez y fasciculación. A ver, ¿cuánta es la tinca? Dígame, por favor, a ver qué puntaje tendría el paciente. Digan ahí, yo no voy a leer nombres, solo a ver, quiero ver más o menos, al menos que en APGAR, respiratorio irregular, flacidez y fasciculación. Nadie quiere opinar, nadie quiere decir. 5, doctora. 6, doctora. Mm, ¿Alguien más? 6. Sí, sí, doctora. ¿Alguien más? 6, doctora. Entonces, a ver, vamos a resolver. Me dice acá que tiene un minuto y tiene las manos y conciencia distal, acá es un punto, ¿verdad? Tiene una frecuencia de 110, entonces nos vamos acá, mayor acá, entonces sería 3 puntos. Me dice aquí que el esfuerzo respiratorio es irregular, entonces habla de lento, ¿no? Sería 4, ¿no? Me dice que flácido sería 0 y me dice que hay una gesticulación, o sea, hay una mueca. Entonces, retomando, 1, 3, 4, 5. 6. 5, pues. 5. Acuérdense, acá, si Doctor, cianosis sí. 1, 2 puntos en la frecuencia cardíaca, tiene una mueca, acá sería 4, está flácido, 0, y está esfuerzo acá dice respiración irregular, 1. Ya, entonces lean con cuidado, lean despacio, no se aloquen, y bueno, siempre, ¿por qué creen que siempre a hablar les enseñamos? Es lo que siempre preguntan y la mayoría se confunde. ¿Ya? Siguiente. Bueno, una de las complicaciones cuando un paciente es muy grande o la mamá no tiene una buena pelvis o la técnica ha sido porque a veces pues, algunos utilizan maniobras cuando, en esta desesperación de que el expulsivo se está prolongando.
Entonces, en un parto traumático, el paciente presenta la exploración humor asimétrico, brazo izquierdo con abducción y rotación interna, antebrazo, pronación, extensión. ¿Cuál es el tipo de lesión que se presenta? Entonces, todo el mundo me dice, doctora, ¿puede ser la clavícula? Bueno, sí, puede ser la clavícula, pero recordarle que el signo patoneumónico de la clavícula es el clic que el niño tiene al momento de la evaluación. Porque cuando ya hablo de que la mano se pone en una posición, es porque ya hay un grupo de conexiones neuronales que se están alterando, ya sea que se han hiperextendido en ese momento. Entonces yo ahí es cuando tengo que acordarme que hay dos tipos de parálisis. Dentro de ellas la Erdős Chain y la Puckler. ¿Cuáles son las raíces usualmente lastimadas? C5, C6, ¿no? Y justamente esta posición del mozo pidiendo propina, el moro a veces está simétrico o no presente, y bueno, la presión palmar está presente. Entonces, y si me preguntaran en la pupila, ¿qué hace? El niño mueve la mano, pero, o sea, mueve literalmente la mano, pero la mano está más caída, y cuando yo le hago el reflejo de presión, no presiona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas lastimadas? C7, C8, ¿no? Por otro lado, siempre me van a preguntar examen físico. Entonces, acá me preguntan cuál es el enunciado falso. Por eso les digo, siempre marquen lo que les están pidiendo. Acá me van a decir, el perímetro cefálico se ve chequear al tercer día, por el edema y el rompimiento de la cabeza. Acá me habla del ojo rojo, que indica este inicio precoz de una patología en la retina. Me habla de los cantos internos, que debe ser un recién nacido, varía de 1.5 a 2.5. Me habla de humor asimétrico, que indica parálisis. Un ratito lo mencionamos, entonces está de cada sí. Acá me dice que marque lo falso. Y la fontanela posterior, que puede no palparse en un recién nacido a término. Lo cual es cierto porque no todas las fontanelas posteriores son tan grandes. En algunos nos ha tocado más que todo cuando los bebés son chiquititos, que a veces justamente se nota, pero es chiquita, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias, yo tendría que decir, bueno, ahora ¿cuál es? ¿Es cierto que el perímetro cefálico debe chequearse? Sí, claro, porque en el caso, por ejemplo, aquellos bebitos que nacen con capo, todo eso, tengo que yo ver dependiendo del caso. O sea, es parcialmente cierto. La vez es totalmente cierto. Acá la que sale es específicamente es esta, la distancia de los cantos entre los intervalos puede variar dependiendo del paciente, pero no hay algo estandarizado, ¿no? Entonces, la menos negativa, porque esta pregunta no está bien formulada, pero sin embargo ha sido preguntada en el ENAM, que como respuesta la C. Y bueno, ¿cuáles son los casos de leucocoria? Catarata, retinoblastoma, retinopatía de la prematuridad y coriorretinitis. ¿Qué otra cosa? Bueno, otra de las complicaciones también es el caput, que es cefalomatoma. Yo tengo que recordar que el caput es un edema difuso, puede estar asociado a equimosis, atraviesa las suturas y usualmente desaparece solo. El cefalomatoma es una hemorragia superior que está por encima del huesito, por lo tanto no voy a ver alteraciones de la piel, va a respetar la sutura y tarda en semana o meses en la desaparición. El tratamiento también solamente es vigilar. Otra pregunta de reanimación. Durante el trabajo de parto, el niño observa partículas de memoria, partículas de meconio en el líquido amniótico. ¿Qué procedimiento se debe realizar luego de ya colocarlo en la cuna radiada? O sea, significa que ya me lo entregaron, ya lo coloqué bajo la cuna radiada. Secarlo y administrar oxígeno, funcionar meconio y observarlo, e intubarlo. Secarlo, evaluar calor y frecuencia cardíaca. Secarlo, posicionarlo y succionarlo a boca. Acuérdense siempre, esta es una pregunta antigua. Antes se hablaba de que cuando había meconio se intubaba, pero esta pregunta, a hoy por hoy, 2024, la respuesta sería secarlo, posicionarlo y succionar la boca de ser necesario. Pero, ¿qué pasaría si el bebé nace hipotónico, no respira, se realizan pasos iniciales, se evidencia una frecuencia cardíaca 60, se da ventilación positiva, se comprueba la frecuencia cardíaca 100 en 40? Sin mejoría y no se evidencia movimiento torácico, ¿cuál es el paso siguiente? Acuérdense, medidas correctivas, porque de repente
no lo cogí bien la mascarilla, entonces acabo de recordar que siempre cuando yo doy ventilación positiva, ese tórax tiene que ampliar, ¿no? Tiene que haber esos movimientos de la respiración. Entonces, otra cosa siempre preguntada son los signos de Silverman y Anderson. En este caso, bueno, está súper sencilla porque te habla de describir cuáles son los signos y bueno, doctora, ¿cuáles son? Bueno, hasta movimiento supracaudal, tiraje, retracción, aleteo y tejido. Entonces tengo que buscar la alternativa que tenga más esa alternativa, entonces yo diría, bueno, doctora, a ver, bueno, no encuentro quejido, aleteo, retracción, sifoidea, taquicardia, no, la taquicardia no, quejido, tiraje, retracción, sifoidea y desbalance, sí está. Entonces, otro de los temas también muy mencionados son la dificultad respiratoria, que puede producir taquimia, puede producir enfermedad de membrana hialina y aspiración de líquido mecón. Recordarles siempre de que independiente de los antecedentes que sí me van a ayudar a construir, la gran mayoría de veces, si el patrón es un patrón infiltrado difuso glandular o videoesmerilado, el diagnóstico es enfermedad de membrana hialina si el paciente tenga 36 o 37 semanas, porque, por ejemplo, los hijos de madre diabética, por más surfactante que tengan, a veces es más lento esta utilización o este funcionamiento. Si yo tengo una taquina transitoria más frecuente, son una cesárea sin pródromos, hijos de madre con asma. Usualmente, ¿por qué se produce esto? Por la retrasada absorción del líquido pulmonar y en la placa hay un encuentro líquido de cisura y aumento del reflujo periliar. Entonces, por otro lado, en la expiración del líquido usualmente son los posttérminos o pequeño praleda o el estrés hipoxémico. Si se dieron cuenta, todos hacen signo de dificultad respiratoria y cómo se valora con el Silverman y Anderson. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos radiográficos? Condensación alveolar, irregular, infiltrados algodonoso, patrón en parche. Y por otro lado, en esta pregunta, ¿incluye uno de los factores para el síndrome conial, excepto prematuridad? Ya me dijeron que asfixia, hipertensión inducida por el embarazo, restricción y embarazo prolongado. Entonces, por otro lado, en relación a las enfermedades pulmonares recién nacidos, señale lo incorrecto. ¿La enfermedad de membrana hialina es por déficit fuente? Sí. La taquicardia transitoria se da por falta de absorción de líquido pulmonar, sí. La taquicardia transitoria del recién nacido se da por un aumento del líquido pulmonar, vamos a ver. La aspiración de meconio se da en recién nacidos a términos, sí, también podría darse, más frecuente en postérmino. Y la aspiración de líquido meconal no se asocia a hipertensión pulmonar, falso. Una de las complicaciones más frecuentes es justamente esa persistencia de la circulación fetal, ¿no? Entonces, esta es la más negativa. Las preguntas antiguas siempre son como no 100% verdad, por eso que tengo que ver la que es menos falsa, más falsa, perdón. Entonces, otra de las preguntas también que nos mencionan, ¿cuál es la fisiopatología de la membrana hialina? Bueno, doctora, cuadro capacidad residual incrementada, falso, es reducida. Dice, sustitución del aumento de la distensibilidad y expiración, podría ser. Es restrictivo y colapso alveolar y tiempo expiratorio acortado, puede ser. Obstructivo, estreñimiento bronquial, no, nada que ver, porque significa que la luz del bronquio se ha disminuido y esa no es. Acuérdense que cuando no es surfactante, los alveolos no se colapsan, ¿no? Entonces, aquí, dentro de la que es más ideal, es la C. Si no hay surfactante, que lo produce el leucocito tipo 2, el pulmón no se va a insuflar, los alveolos van a estar colapsados y con cada respiración vamos a requerir más presión para intentar insuflar ese globito. ¿Cuál es el tratamiento? Colocarse. También nos van a preguntar mucho de ictericia. Y esta pregunta, por ejemplo, habla, ¿no? No salió la pregunta. Pero bueno, era algo así. La ictericia dentro de los primeros días se produce por la disminución de la glucosidad sedasa en los hepatocitos, contribuyen a la acumulación de sangre no conjugada, la producción aumentada de bilirrubina conjugada en hemólisis, la bilirrubina no conjugada despertada directamente por la bilis sin pasar por el proceso de conjugación. Acuérdense nunca
la bilirrubina no conjugada nunca se puede eliminar porque tiene que justamente conjugarse para ser eliminada a través de popó o la micción. Entonces aquí la pregunta era en la ictericia fisiológica, ¿por qué razón se presenta? Entonces aquí la respuesta es la disminución de la concentración de la transferasa, los hepatocitos, lo cual van a hacer que haya una acumulación porque todavía es un sistema, pese a que es un recién nacido, es un poco más lento. Y recordar, ¿no? El grupo E se convierte en biliverdina para convertirse en bilirrubina no conjugada y va a la conjugación hepática a través de la gluconeotransferasa para convertirse, para poder ser eliminado a través de excreción urinaria o de heces, ¿no? Recordarle siempre que la bilirrubina que lastima el sistema nervioso central es la indirecta. Bueno, otra vez Apgar. En relación al test de Apgar, señala el incorrecto. Son 5 parámetros: patrón respiratorio, frecuencia, color, tono, irritabilidad refleja. Se realiza entre el primer y quinto minuto. La valoración de Apgar no interfiere en la reanimación neonatal. El puntaje menor a 7 en neonatos se da asistencia probable de oxígeno y una puntuación de 3 puntos, menores a 3 puntos por más de 10 minutos indica asfixia. Bueno, acá me dice la incorrecta. De todas, acuérdense que yo no espero el Apgar. Yo cuando hablé de atención inmediata en el paciente y la necesidad de ventilación positiva, nunca hablamos del Apgar porque el Apgar se hace al minuto y yo lo que hago es, dependiendo del paciente, a los 15 minutos ya darle esa ventilación positiva si de ser necesario. Entonces yo no necesito el Apgar para dar una asistencia, ¿ya? Bueno, por otro lado, en el lado de valoración de edad gestacional utilizamos este TICAPU. ¿Cuáles son los test de parámetro? El parámetro de la oreja, el tamaño de las glándulas mamarias, la formación del pezón, la textura de la piel. ¿Cuál de acá es el que no sale, doctora? Es el signo de la bufanda. Entonces, porque ¿qué se ve? El signo de la bufanda se hace en el test de bala. Formación de orejas, pliegues plantales, por favor, y la formación del pezón. Entonces acá, ¿cuál es la alternativa falsa? El signo de la bufanda. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falta con relación a la ictericia fisiológica? Es más intensa al tercer y cuarto día, la bilirrubina suele ser inferior a 13 grados, es falsa por si acaso. Dura alrededor de un mes, el estado general es bueno y las orinas son normales. Bueno, acá dice la más falsa. Aquí la más falsa en general. Primero, ¿es más intensa el tercer y cuarto día? Claro que sí. La cifra puede ser inferior más o menos a 15, que no está tan falsa esta, puede durar alrededor, el estado general es bueno, sí, porque es un paciente que está en crecimiento. Entonces acá la que es, justamente le he puesto este tipo de pregunta porque es casi, tiene, ¿no? ¿Y cuál fue la alternativa errónea? Fue la B, que ellos colocan como un corte 15. Y sí, la bilirrubina, perdón, la ictericia fisiológica empieza a desaparecer a la segunda, tercera semana con un máximo de tiempo de un mes. Otra vez vamos a preguntar a sepsis, ¿no? ¿Cuál es el germen más frecuente de el recién nacido en una sepsis temprana? Entonces aquí yo diría, la otra me dijo el estreptococo grupo B a nivel mundial o la E. coli a nivel de Perú. Y acá no está la E. coli, entonces la respuesta es la B. Ante un paciente con una cesárea, presenta precozmente taquimia, cianosis, desaparece con pequeñas cantidades de oxígeno. En la ocultación es normal y la radiografía muestra marcas vasculares prominentes y fisuras, sin broncograma, en que sospechamos, ya en un ratito anteriormente le he presentado en la tabla, y me habla de qué? Taquimia. Taquimia transitoria. Sí. Entonces, un neonato de 42 semanas, arrugado, pálido, hipoactivo, con líquido meconial, dice acá cuál es la opción falsa. Dentro de las maniobras de reanimación, en la aspiración de tráquea bajo visión laparoscópica,
La patología puede estar en prematuros o en atérminos. La E. coli es el germen más frecuente. La radiografía podemos encontrar un patrón de atrapamiento aéreo y la patología produce una complicación de hipertensión pulmonar. La opción, miren acá, está mal. No es la opción falsa, es la opción verdadera. Ahora sí tiene razón. ¿Cuál es la opción verdadera? Vamos chicos, cantando. Me dice que hay líquido meconial, 42 semanas y tiene clínica. La E, doctora. La E. Claro, lo que dije, les dije la E, claro que sí la E, porque acuérdense, ya les dije que en la guía anterior hablaba de que antes nosotros intubábamos a todos los meconiales, y además la patología más frecuente es postérmino. La E. coli es un germen frecuente en este tipo de pacientes. No siempre, porque a veces ellos hacen meconio porque hay algún factor de hipoxemia que hace que se estrese. Y la radiografía patognomónica es panal de orejas, en parches o filtrado algodonoso, ¿no? Y lo que siempre preguntan y todo el mundo cae es esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el peso se considera extremadamente bajo peso al nacer? Yo me tengo que acordar que usualmente los extremadamente bajo peso es menores a 1 kilo. ¿Cuál es los bajos peso al nacer? Por debajo de 2,5 kilos. Y el muy bajo peso, 1,5 kilos, y el que es macrosómico es el mayor a 4 kilos. Entonces, un recién nacido de 40 semanas cuyo peso al nacer se encuentra por debajo del percentil 5, la curva de crecimiento intrauterino con relación al peso para la edad, ¿cómo se clasificaría según el percentil? Cuando a mí me preguntan del percentil, me están hablando si el peso es adecuado, bajo peso o grande para la edad. Perdón, están hablando si es adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional. Entonces, porque acuérdense que yo les he dicho que de acuerdo a los gramos, extremadamente bajo peso es menos de 1 kilo, bajo peso es por debajo de 2,5 kilos y muy bajo por debajo de 1,5 kilos. Me quedaría esta y esta, pero me habla del percentil 5, o sea, un percentil muy, muy pequeñito. Me está hablando de pequeño para la edad gestacional. Por favor, con tranquilidad lo responden y bueno, no, organícense bonito para que no se confundan. Y bueno, vamos a recordar el balance. Voy a poner un caso supuesto, un paciente que pesa 2 kilos y tiene 2 días y es prematuro. Usualmente los prematuros reciben el 80%. En este caso, como el paciente pesa 2 kilos, probablemente sea un paciente de 34 semanas. Entonces se decidió al segundo día dar 90 y dijeron, bueno, pesa 90, perdón, se da 90 mililitros por kilo. ¿Cuánto pesa el paciente? 180 mililitros es lo que se le va a dar en el. Este paciente orinó 150, hizo 10 gramos de popó y las pérdidas insensibles, usualmente lo que vamos a utilizar como algo estándar es 0,5 como constante por hora de pérdida insensible por la cantidad de horas del balance, que en este caso es 24 por el peso. ¿Cuánto es? 24. ¿Cuánto de eso? Sumamos los tres, que es orina, sí, pérdidas insensibles o residuo o lo que tenga el paciente, que es 184. El balance es ingreso menos egreso, menos 4. Entonces luego me van a preguntar cuál es el flujo urinario. ¿Cuánto orinó? 150 entre 24, las que son las horas del día, y entre el peso del paciente, lo cual me sale 3,1 mililitros por kilogramo. Y no olvidarse que usualmente en los atérminos iniciamos con 60 y los prematuros con 70 y día a día vamos a aumentar, ¿no? Pero chicos, estudien y ya. Eso es todo, mucha suerte. Les confirmo si va a ser en el auditorio, lo más probable es que no sea, porque por ahí nos dijeron que fácil estaba ocupado, y si no, yo les voy a explicar. Ingresa de 30 en 30, de acuerdo a apellidos, y no hay forma de que se cambie el examen, se incluye el examen ni nada. Ya vamos a ver, cuando ustedes entren, yo soy militar, entonces es como que Pablo se veces en el piso, no quiero audífonos, no quiero nada, no quiero niños, nada. Concéntrese porque son 20 minutos que se distribuyen bien, los 45 minutos hasta les pueden quedar cortos si no se concentran. Por eso justamente, como les he explicado, van a haber un par de preguntas que van a ser un poquito más de nivel para aquellos que hayan leído un poquito.
y bueno, y para que les haga la diferencia. Y eso más que todo, bueno, mucha suerte, nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego. Suerte. Gracias, Muchas doctora. gracias.